Saludos, bienvenidos a Gran Angular, nuestro último debate ya de campaña electoral, la segunda parte del debate que iniciamos en el día de ayer. Hoy abordamos la pregunta, ¿cómo podemos salir de la crisis? Les recuerdo a nuestros invitados, por el Partido Socialista Mar Jiménez, por el Partido Popular Antonio Manuel Rando, por el Izquierda Unida María del Carmen Otaola y por el Partido Andalucista Álvaro Bazán. Ya saben ustedes el formato del programa, 3 rondas, 2 minutos de intervención de cada uno de los grupos políticos que intervendrán de menor a mayor en función de los resultados obtenidos en las últimas elecciones generales. Por lo tanto, empieza el Partido Andalucista, Álvaro Bazán. ¿Cómo podemos salir de la crisis? O dicho de otra manera, ¿cuáles son las propuestas del Partido Andalucista para salir de esta crisis? Bueno, pues evidentemente la salida de la crisis no pasa por medidas como ya se tomaron con los famosos planes Zapatero. Nosotros denunciábamos en su momento que eso era ahondar en el problema, seguir pretendiendo mantener un sistema productivo basado en el ladrillo, puesto que esos dineros venían a los ayuntamientos. Yo he tenido la oportunidad de estar estos 4 años en la gestión en el Ayuntamiento de Torrox y he visto cómo ese dinero venía condicionado a una forma de gastarlo que simplemente venía a ahondar en el problema, porque seguía ahondando en el tema de mantener la construcción a toda costa, y ese dinero se tenía que haber dedicado a mejorar y a cambiar el sistema productivo. Como decía ayer, el sistema productivo en Europa se ha desmantelado y se ha trasladado a terceros países. Se hace necesaria la reindustrialización, sobre todo en Andalucía, donde el sector industrial no representa más que un 7% de la generación de empleo. Se hace necesario tener en cuenta ese hecho diferencial de que en Andalucía tenemos casi un 31% de desempleo en este momento y que, como apuntaban las compañeras del debate, sigue aumentando el desempleo. No hace pensar que vaya a dejar de aumentar, al menos en breve tiempo. Y hace falta que la voz de Andalucía vuelva al Congreso para defender un plan especial para el empleo en Andalucía, puesto que con un 31% de desempleo, si la crisis se caracteriza por la falta de empleo, en Andalucía la crisis se convierte en una verdadera catástrofe. Y nosotros defendemos que los fondos se repartan entre las comunidades autónomas en relación a la gravedad de este gran problema del desempleo. Turno para Izquierda Unida, para María del Carmen Otaola. ¿Cómo podemos salir de la crisis? Para salir de la crisis tenemos que recuperar ese dinero que está donde no debería de estar. Entonces, las propuestas que tenemos sería el aumento del IRPF, pero por tramos. Se aumentaría solamente en aquellos ciudadanos que tuvieran unas rentas superiores a 60.000 euros, se le aumentaría de un 43 a un 45%, y luego se añadiría un nuevo tramo para rentas superiores a 120.000 euros, con un tipo del 50%. Esta medida solamente afectaría a un 3,98% de los ciudadanos y se recuperaría pues un total de 2.500 millones de euros, para empezar nada más, ya le digo. Después nosotros queremos crear una banca pública. El dinero tiene que estar en el Estado, el dinero no puede estar en capitales que lo único que hacen es coger nuestro dinero para luego, supuestamente, ese dinero que nosotros le damos a ellos se lo tenemos que pagar por 2 veces. Se lo tenemos que pagar una primera vez por dejárnoslo, tenemos que pagar unos intereses, y luego cuando nos lo prestan al ciudadano tenemos también que pagar otros intereses. Entonces por ahí se está perdiendo también muchísimo dinero. Después perseguiríamos lo que son los paraísos fiscales y toda aquella economía sumergida que nos darían un montón de millones de euros que podríamos reinvertir en fomentar y crear empleo para ayudar a la pequeña y mediana empresa. Entre otras de las medidas que nosotros queremos adoptar sería, como la mayor parte de empleo que se ha perdido, como bien se explicó en el día de ayer, fue por culpa de la burbuja inmobiliaria, y la mayor parte de la población que se quedó en paro fue de la construcción. Nosotros lo que querríamos es... me quedé sin tiempo. En el siguiente turno los pongo. Muchas gracias, María del Carmen Otaola. Conozcamos ahora la exposición del Partido Popular, de Antonio Manuel Rando. ¿Cómo podemos salir de la crisis?
Yo quiero hacer una diferenciación entre medidas a nivel global, a nivel nacional, y unas medidas más concretas a donde estamos. A nivel nacional creo que es muy importante empezar, y es básico, con la austeridad presupuestaria a nivel de administraciones públicas, garantizando la sostenibilidad de las finanzas e impulsando esa austeridad presupuestaria, trabajando para la consecución de un acuerdo nacional, territorial, para acometer esas reformas que hagan viables esos servicios públicos. Evidentemente, incluyendo una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En cuanto al sistema tributario, tenemos que diseñar un sistema tributario que permita establecer rebajas selectivas de impuestos para liberar renta disponible de contribuyentes y contribuir a la dinamización de la economía. En cuanto al sistema financiero, tenemos que garantizar, y esto es básico, que el crédito vuelva a fluir a las familias y a las pymes. Y para ello es necesario corregir los elevados niveles de déficit público, evitando emisiones de deuda masivas de las administraciones públicas que al final imposibilitan que la capacidad de financiación del sector privado. En cuanto a la reforma fiscal, que se ha hablado tantas veces, se han demostrado que son elementos o instrumentos muy eficaces para la dinamización de la economía y la recuperación del crecimiento. Pero, sin embargo, menos impuestos no tiene por qué significar menos recaudación, sino liberalización de recursos a familias y a empresas. Por eso, independientemente de esas posibles subidas, a las familias que ganan menos tienen que tener una reforma en el IRPF que en muchos casos supondrá una rebaja. Evidentemente, en cuanto a los pymes y a los autónomos, tendrá que haber una reforma en el IVA y en el impuesto de sociedades, con una medida muy importante como las compensaciones de deuda con las administraciones. Por lo que se refiere a la reforma laboral, que vuelvo a decir que es el objetivo básico de nuestro futuro gobierno a partir del 20 de noviembre, todas las medidas estructurales deben priorizar la creación de empleo y a ellas debe añadirse una reforma del mercado de trabajo Termina la frase. Del mercado que frene la destrucción de empleo y posibilite la creación de empleo estable. Gracias. Pone fin a esta primera ronda de exposición de cómo salir de la crisis. Mar Jiménez, del Partido Socialista. Una puntualización. A partir del 20 de noviembre tendremos el gobierno que quiera los ciudadanos una vez que hayan votado el domingo. Nosotros, para salir de la crisis, lo primero que queremos es recuperar la confianza en la ciudadanía. Y es que la ciudadanía ha perdido la confianza en los políticos y eso no podemos consentirlo los que estamos aquí. La confianza en la ciudadanía es lo primordial para nosotros y esa es una de las soluciones que tenemos que empezar a poner en marcha. Necesitamos una Europa fuerte porque, como ya hemos dicho antes, este problema es un problema global de Europa y por eso necesitamos soluciones globales, no soluciones por países ni soluciones locales. Nosotros para eso tenemos propuestas y para ello pruebas en nuestro programa electoral. Vamos a reorientar el empleo a través de la formación, que es lo más importante en estos momentos. Vamos a apostar por sectores de futuro, como son la innovación, el sector agroalimentario, la biotecnología, el turismo, el transporte. De 2012 a 2013 vamos a poner medidas concretas, como son para las empresas que tengan unos 50 trabajadores o menos. Para cada uno más que contraten, el Estado pagará la seguridad social de ese trabajador. Para las empresas que pongan en marcha contratos de formación, el Estado también pagará la seguridad social. Daremos subvenciones a las empresas que contraten a personas por su titulación, que nunca hayan trabajado por esta titulación. Vamos a reformar el impuesto de sociedades para que también se beneficien las pequeñas y medianas empresas. Y lo que sí tenemos muy claro es que para salir de la crisis hay que ser sinceros, no hay que mentir a la ciudadanía y hay que decirles. Nos hemos quedado sin saber lo que no quiere Vale. decir. Bueno, pues finalizamos aquí la ronda de exposición. Vamos con la de réplicas. Partido Andalucista, Álvaro Bazán. Bueno, vuelvo a tomar el tema de Andalucía y la crisis diferencial en Andalucía. Y para los andalucistas, evidentemente, hay que activar el sistema productivo. Andalucía cuenta, entre otras cosas, la comunidad autónoma más grande del Estado, una cantidad ingente de recursos naturales, y en ello es donde debemos basar nuestro crecimiento y el sistema productivo en Andalucía. Debemos defender la agricultura.
Recordemos que se está negociando en este último año y se terminará de negociar en el siguiente, con el horizonte del 2013 o 2020, la nueva política agraria común. Se está reformando y yo he tenido acceso, soy agricultor principalmente, y a través de la COAG he podido tener acceso al borrador que está sobre la mesa para la reforma agraria común, de la política agraria común, y viene a ahondar en los mismos problemas que tenemos hasta ahora. No hemos escuchado al Gobierno nacional, al Gobierno central, defender a los andaluces en ningún momento en este tema. Hemos escuchado que la única preocupación en el tema de la política agraria común es que no se pierda ni un solo euro y que venga todo el dinero que venía a España. Los agricultores lo que defendemos es que ese dinero que viene para los agricultores y para la agricultura vaya realmente al tejido productivo, vaya a los agricultores que están en activo y que producen. La nueva reforma de la PAC viene a ahondar en el sistema del territorio y simplemente la subvención viene por la superficie que un agricultor tiene. De esa forma, los grandes terratenientes reciben subvenciones de 3 y 4 millones de euros anuales y los pequeños agricultores con explotaciones de 5 o 6 mil metros de invernadero no reciben absolutamente nada. Eso hay que cambiarlo. Esa es la única forma de hacerlo. Evidentemente la negociación es del Gobierno central y en el Gobierno central deben estar los andalucistas para que defiendan a los intereses de los agricultores y de todos los trabajadores, evidentemente, de Andalucía. Turno de réplica para María del Carmen Otaola, de Izquierda Unida. Bueno, yo hoy me he quedado un poco sorprendida cuando he escuchado en la tele como el señor Arena decía que no es obligación, que no es el Gobierno el que tiene que crear empleo. En cambio, el otro día, cuando estuve debatiendo con Manuel Gutiérrez, número 2 de aquí, de Vélez Málaga, él me decía que el PP era el partido del empleo. Entonces yo me quedo un poco así sorprendida porque ahora ya tengo un lío tremendo. Entre que no tengo ninguna propuesta de qué van a hacer, porque sí, vamos a dar tanto dinero por cada nuevo empleado que contraten por primera vez, pero bueno, tendrás que fomentar que haya empleo para que ese empresario pueda contratar trabajadores, con lo cual no entiendo la medida. Después dicen que no hay que aumentar los impuestos, que los impuestos hay que bajarlos. Vamos a ver, si el Estado crece de lo que recibe y con ese dinero que recibe es con lo que podemos poner en práctica las demás políticas, ¿cómo va a hacer? ¿De dónde va a salir el dinero? ¿El dinero es que tenemos una varita mágica y en las arcas del Estado va a florecer? Esa es otra duda que a mí me surge. Entonces nosotros, como somos un poquito más realistas, pues sí tenemos propuestas y lo que vamos a proponer, pues por ejemplo, en lugar de aumentar la edad de jubilación como se ha aumentado a 67 y a este paso vamos a seguir hasta los 70, 80, yo no sé cuántos años, pues ¿por qué no disminuimos la edad de jubilación para así poder hacer posible que los jóvenes vayan entrando a sus puestos de trabajo y se vaya creando una fluidez laboral, por ejemplo? Después, privatización, hay que privatizar, pero bueno, ¿para qué? Si privatizamos significa que ese dinero va a ir solamente para unos pocos y que sin embargo la gran mayoría no vamos a tener ese dinero y volvemos otra vez a lo mismo. Si nosotros que somos la gran mayoría no tenemos dinero y no podemos gastar, pues entonces no vamos a poder salir de esta situación de crisis en la que estamos. Antonio Manuel Randos, del Partido Popular, tiempo para su turno de réplicas. Gracias, me había quedado en algunas de las medidas a nivel global, pero quería también mencionar algunas de las actuaciones o de los ejes principales con respecto a donde vivimos, a la provincia de Málaga. Nosotros creemos que Málaga, la economía malagueña tiene que basarse en tres ejes principales, que son el turismo como nuestra principal industria, que afortunadamente tenemos un elemento diferenciador con el resto no solo de España, sino con el resto de Europa, por ubicación, por calidad y por servicios. También otro eje tiene que ser la industria agrícola, la agroindustria, también porque tenemos una cualidad en nuestra tierra que nos hacen poder tener una agricultura de productos subtropicales, entre otros, que nos hacen ser muy distintos al resto de Europa incluso, y creemos que es un eje muy importante sobre el que hay que apostar desde ya. Y por último, esa tan denostada construcción que en su momento, según ustedes, y es cierto que ha provocado entre otras cosas, entre otras causas, una gran crisis, no puede ser denostada y al final la construcción tiene que apoyarse.
La provincia de Málaga es un elemento tiene un elemento diferenciador como destino de turismo residencial, y vinculado al primero de los ejes, creemos que la construcción como destino de turismo residencial del resto de Europa tiene que ser una de nuestras grandes apuestas. Evidentemente, lo que he dicho antes del día 20 de noviembre es un deseo creo que compartido por mucha gente, pero que es un deseo y espero, y una esperanza, que a partir del 20 de noviembre, que será el 20 de diciembre, haya un gobierno del Partido Popular. Y se hablaba antes también de una pérdida de confianza, pero ¿por qué hemos perdido la confianza en los políticos, sobre todo a esos niveles? Porque ha faltado certidumbre, ha faltado en que en el Gobierno de la Nación haya unas políticas muchas veces coherentes, o por lo menos que tengan una misma línea. Y el último turno para Mar Jiménez, del Partido Socialista. Aclarar que la pérdida de confianza de los ciudadanos es en todos los políticos y no solamente en el Gobierno de la Nación. Decía antes, en mi anterior intervención, que para salir de la crisis hay que ser sinceros con la ciudadanía, no mentirles y no decirles que recortar es crear, porque recortar en las políticas sociales desde luego no es crear empleo como nos quieren hacer ver. El Partido Socialista es el partido de las políticas sociales, y para nosotros es lo primero. Y es garantizar unos mínimos y una cobertura mínima a la ciudadanía. Desde luego no es lo que pretende el Partido Popular, y eso es una cosa de lo que ya estamos viendo. Los socialistas tenemos muy claro que con las políticas sociales no se juega, y no se juega con la sanidad, ni con la educación, ni con las pensiones, ni con la dependencia, ni con la igualdad, ni con ningún derecho de los que ya tienen los ciudadanos adquiridos. Entre nuestras propuestas está crear planes de empleo sectorizados, crear planes de empleo consensuados con los sindicatos, con los partidos políticos, que desde luego esperamos que se pongan en marcha y sea consensuado también por el Partido Popular, que a pocos consensos hemos podido llegar en estos años de gobierno. También está la propuesta de un político un sueldo, o el impuesto de patrimonio, por ejemplo, que paguen más quien más tiene y no quienes más necesitan las políticas sociales. Hablaba el compañero del Partido Popular del turismo. El Partido Socialista en el Gobierno de la Nación desde luego se ha preocupado por nuestra provincia, por Málaga, porque ha invertido en infraestructura lo que ningún gobierno. Ha invertido en completar el ciclo de AVE, que es la única provincia que tiene el ciclo de AVE completo. Ha invertido en el puerto 240 millones, lo que va a suponer un turismo de crucero impresionante para la ciudad de Málaga. Y ha invertido en el aeropuerto más de 1.600 millones de euros. Las cifras hablan por sí solas. Bien, pues terminamos aquí la segunda ronda. Iniciamos la tercera y última ronda. Es la última vez que, por lo menos en este caso, ustedes van a tener la oportunidad de dirigirse a los ciudadanos para pedirle el voto de cara a las elecciones del 20 de noviembre. Ruego que, por favor, ninguno de los invitados, ninguno de los contertulios, hagan alusiones y se dirijan directamente a los ciudadanos y ciudadanas de Vélez Málaga. Vamos pues con la ronda final de conclusión y de pedir el voto si así lo desean. Álvaro Bazán, del Partido Andalucista. Bueno, yo quería empezar los 2 minutos que me corresponden por decir los ejes básicos para el andalucismo, para donde buscar la salida a la crisis, que son evidentemente la agricultura y la agroindustria, como comentaba antes, las energías renovables. El Partido Andalucista aboga por la autonomía y la autosuficiencia energética de Andalucía, puesto que tenemos recursos de sobra y todo en base a energías renovables, además con la creación de un empleo de calidad en ese sector. Evidentemente apostamos por un turismo de calidad y que aumente su permanencia en el tiempo, que no se concentre de la manera que se concentra hasta ahora en el verano. Y respecto a la construcción, evidentemente la construcción tiene futuro, pero hay que enfocarla hacia la reforma de viviendas para la eficiencia energética y hacia la construcción de infraestructuras de cara al futuro, porque después de esta crisis ya se atisba en el horizonte la siguiente crisis, que va a ser la crisis de la energía y de la movilidad, y hace falta empezar a buscar soluciones para cuando el petróleo sencillamente esté tan caro que no podamos coger nuestros automóviles. Evidentemente todas estas políticas las queremos aplicar yendo a Madrid, enviando la voz, devolviendo la voz de los andaluces y de las andaluzas a Madrid. Por eso pedimos el voto para el Partido Andalucista, para poder defender los intereses de los andaluces y de las andaluzas, como no están haciendo hasta ahora ningún otro partido político, puesto que de esos 61 diputados que hay actualmente en Madrid, ninguno de ellos habla y defiende a Andalucía. Voto, por lo tanto, pido el voto de los leños,
todas las personas que nos vean y nos escuchen a través de la radio, para el Partido Andalucista, para defender y para recuperar el orgullo de ser andaluces. Gracias, Álvaro Bazán. Vamos con el último turno de María del Carmen Otaola, de Izquierda Unida. Bueno, yo quiero pedir a todos los ciudadanos que el día 20 de noviembre llenemos las urnas de rebeldía, llenemos las urnas de indignación, llenemos las urnas de personas y de votos que de verdad lleven a los ciudadanos a una situación mejor de la que ahora mismo estamos. Es cierto que Izquierda Unida no podrá gobernar, probablemente no llegaremos, sería un milagro en la situación actual en la que estamos que pudiéramos formar un equipo de gobierno, pero es muy importante que nos votéis porque nuestro voto sí es útil. Si tenemos un número suficientemente grande de diputados y de diputadas, podremos conseguir que se transformen cosas tan importantes como la reforma de la ley electoral, para que una persona sea un voto y de esta manera en un futuro sí pudiéramos llegar a ser una opción de gobierno. Otra de las medidas inmediatas que adoptaríamos una vez que llegáramos al Congreso de los Diputados sería la Ley de Medidas Extraordinarias para la Creación de Empleo. Y otra de las medidas también sería la derogación de la congelación de las pensiones y de las retribuciones de los empleados públicos, porque tu voto sí es importante y tú sí tienes que ser el que decida. No puedes dejar que otros sean los que te gobiernen. Y nosotros, desde luego, vamos a gobernar por ti, no por los mercados. Así que, por favor, el 20N confía en nosotros, que nosotros sí somos de izquierda, nosotros sí aplicamos políticas de izquierda y en esos sitios donde ya hemos podido gobernar lo hemos demostrado, como ha sido el caso de Vélez con la renta básica y con la ley de dependencia. Así que, por favor, piensa que tu voto sí es útil, no te dejes engañar y no te dejes influenciar por eso que quieren decirte de que no vale para nada. No es cierto, el 20N tú puedes cambiar tu situación. Vota a Izquierda Unida. Muchas gracias, María del Carmen Otaola. Tiempo para Antonio Manuel Rando, del Partido Popular. Muchas gracias. El 20 de noviembre nos encontramos ante una opción, un momento de optar entre dos opciones. El seguir como estamos, el seguir con políticas que nos han llevado a 5.200.000 desempleados, a seguir a un gobierno con medidas erráticas que nos han llevado a ser un país donde no hay certidumbre, un país donde hoy se apoyan las renovables y mañana se dejan de apoyar las renovables, donde se quita el impuesto a sociedades, el impuesto de sucesiones y se pone a los 3 años. Es decir, un país donde el gobierno muchas veces ha demostrado que no sabía lo que tenía entre manos. Esa es una opción. La otra opción es la opción del cambio, la opción por la política social más importante, que es la creación de empleo. Al final, la sanidad, la educación, la dependencia, todo eso es básico, pero el empleo está por delante. Con empleo habrá más dinamismo en la economía y con la disminución de impuestos habrá un incremento en la recaudación porque habrá más dinero para gastar, con lo cual las políticas sociales, que es una victoria de todos, no de un partido concreto, sino de todos, se garantizarán. Pero vuelvo a decir que lo importante es el empleo. Quien ha sido responsable durante 8 años o corresponsable durante casi 8 años de un gobierno no puede ser la solución. El problema no puede ser parte de la solución. Y el señor Pérez Rubalcaba no puede ahora vendernos una serie de medidas que no ha aplicado durante los últimos 7 años. No puede vendernos que es parte de la solución y que tiene la varita mágica para sacarnos de la crisis donde él, como vicepresidente del gobierno, nos ha metido. Por eso creo que el día 20 de noviembre la opción principal es la de votar al Partido Popular, que será la que nos lleve a situaciones como la que teníamos en 2004. Y por último, Mar Jiménez, del Partido Socialista. Bien, el 20 de noviembre es el día de la fiesta de la democracia, es el día en el que vamos a decidir qué país queremos tener a partir del lunes, si un país de derechas o un país de izquierda. Yo, desde luego, como mujer joven que soy, opto por uno de izquierda. Y opto por uno de izquierda porque quiero que los ciudadanos, si lo pasan mal, tengan ayudas sociales. Quiero que si mis padres tienen que ir al médico no tengan que mirar si tienen ese mes dinero en la cuenta o no lo tienen.
Quiero que si mi hermana pequeña va al colegio tenga las mismas oportunidades que puede tener otro y tenga un portátil a su alcance como lo puede tener otro. Quiero que si mi abuelo necesita una ayuda porque es dependiente, que la tenga. Y quiero que si mi madre se queda en el paro, tenga una prestación por desempleo. Y opto por un gobierno de izquierda porque no quiero un presidente del gobierno como Mariano Rajoy. No quiero un presidente del gobierno que crea los recortes, que solo piensa en aquellos que tienen y desde luego nada en aquellos que no tienen. No quiero un presidente del gobierno que no crea la igualdad de oportunidades. No quiero un presidente del gobierno que piensa en las mujeres solo cuando tienen que llevar su casa. No quiero un presidente del gobierno que no tiene programa, ni tiene ideas, ni tiene propuestas. Y desde luego no quiero un presidente del gobierno que no conozca a Andalucía ni a los andaluces. Evidentemente son dos modelos de país muy distintos, el de izquierda y el de derecha. Por eso animo a la participación a la ciudadanía y evidentemente animo a que reflexionen lo que propone la izquierda, lo que propone la derecha y piensen en el voto útil. Y animo a que voten a los socialistas, nos voten al Partido Socialista, porque nuestras políticas son las políticas que harán que esta situación tan complicada sea un poco más llevadera. Muchas gracias, Mar Jiménez, y muchas gracias a todos los que han participado en este debate. Gracias por el respeto que ha imperado en todo momento entre las distintas formaciones políticas y también con las normas que estableció esta casa. Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a ti. Ya tan solo puedes decirles que el 20 de noviembre acudan todos a votar, cojan la opción política que consideren oportuna, pero que acudan a las urnas. Gracias a Álvaro Bazán, del Partido Marxista, gracias a María del Mar Otaola, de Izquierda Unida, María del Carmen Otaola, por favor. Otaola, a Antonio Manuel Rango, del Partido Popular. Muchas gracias a vosotros. Y a Mar Jiménez, del Partido Socialista. Nada más, nosotros volvemos ya la próxima semana, ya sabremos qué ha pasado en las urnas.